Pues entre las medidas puestas en marcha por el Ejecutivo para contrarrestar los efectos de la crisis derivada de la guerra está la de limitar al 2% el máximo que los propietarios pueden subir a sus inquilinos en el alquiler de la vivienda para que estos pues no padezcan en exceso el incremento de precios. Vamos a ver cómo ha recibido la noticia el sector. Hablamos ya con Ramón Pérez, presidente de AEMPIC, la Asociación de Empresarios, Promotores e Inversores de Canarias. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta, ¿a quiénes, a qué tipo de contratos va a afectar esta limitación de precios? Sí, lo importante lo primero es decir de qué va este Real Decreto que se aprobó el martes pasado y creemos que entra en vigor hoy mismo, para luego poner en contexto qué posibilidades tiene de éxito en lo que es el ciudadano y la vivienda. Lo que significa es que, teniendo en cuenta la inflación que hay, la subida de la inflación tan salvaje que ha habido en estos últimos meses y en este último año, el Gobierno ha decidido que en los contratos de alquiler que normalmente están referenciados al IPC para las subidas, pues se produzca solo una subida limitada del 2%. En unos casos para los propietarios que son no grandes propietarios, esta limitación no existe realmente y hay una posibilidad de pacto, pero en caso de que no haya pacto, el 2% es el que está, o sea que... El máximo, no se va a poder subir más de ahí. Entendemos que no se va a poder subir más de ahí y además el pacto no va a ir por menos porque el inquilino puede exigir que sea el 2. En los grandes propietarios, más de 10 viviendas, sí es obligatorio que sea del 2. Esto va a tener se va a aplicar solamente desde que se publique en el BOE, es decir, a partir de hoy hasta el 30 de junio, con lo cual dejamos fuera no solo los meses anteriores, sino también los meses posteriores. Nosotros entendemos que esto se va a tener que ampliar porque es la tónica del Gobierno, va sacando medidas puntuales que tienen, en mi opinión, tienen muy buena pinta de cara a la galería, pero que al final no resultan del todo satisfactorias para nadie, porque la realidad es que nosotros en España tenemos alrededor de 3,5 millones de alquileres. Esto si aplicamos una media, que son 3 meses, que es un trimestre, habrán alrededor de unos 700.000 o 600.000 alquileres que van a verse afectados por esto, de los cuales el 50% probablemente los arrendadores, propietarios, nunca hubieran subido el IPC a esos niveles porque es ilógico, es absurdo y además porque tienen la posibilidad de perder al inquilino. Con lo cual no vemos que la medida vaya a ser realmente efectiva, sino simplemente una cosa más de las que afectan a la vivienda durante tantos años y que es lo que a nosotros nos afecta como sector. Claro, hablamos de que con una inflación al 9,8% que hemos conocido ayer, si se decidiera, según esos contratos vinculados al IPC, si se decidiera subir, podría, por ejemplo, para un alquiler de 600 euros, incrementarse casi 60, mientras que con esta limitación no va a subir nunca más de 12 euros. Es la finalidad, ¿no?, de la medida. No, por supuesto, sí, yo lo entiendo muy bien y además a mí la medida no me parece inaplicable, me parece hasta incluso lógica. Yo creo que el propio sentido común hubiera dicho que sin la medida muchos de los alquileres hubieran ido por esa tónica, ¿no?, de un pacto entre arrendador y arrendatario para poder intentar no llegar a esos límites. De todas formas, la inflación, ahora mismo estamos en el 9,8%, pero es que en enero, antes de que ningún tanque entrara en Ucrania, estábamos al 7,4%. Es decir, esto es una situación que se ha producido por la guerra ni por nada. Esto es una situación que existe como consecuencia de la pandemia y de que la economía a nivel local y a nivel Europa no está funcionando correctamente. Los precios de los alquileres además ya estaban en un nivel pues difícil de soportar para muchas familias. No sé si ¿qué efecto cree que podría tener esta medida después? Suponiendo que no se extendiera en el tiempo, que terminara el 30 de junio, ¿cree usted que podría haber un efecto rebote, que esas subidas se llevaran a cabo después, que subieran más de lo previsto? Evidentemente, el arrendador tiene la posibilidad, mientras su contrato sea el que está en vigor y no haya ningún Real Decreto como este que lo impida, a partir del 30 de junio podría pedir. Es decir, incluso los que tienen que aplicar el IPC a partir de julio podían perfectamente decir que tienen que aplicar el 9,8, el 7,3 o cualquiera que fuera el IPC en ese momento. ¿En qué momento les pilla al sector? Por ejemplo, ¿en qué momento en el que está la compra y la venta de viviendas? Veníamos de una situación más o menos boyante. ¿En qué punto están ahora? En una situación realmente complicada, porque la inflación no solo afecta a la gente que tiene que pagar su alquiler, la inflación afecta a todo el mundo, ¿no? Incluso al arrendador que tiene que asumir todos los gastos con la inflación, aplicando la inflación, ¿no? En nuestro caso, la subida de los precios de los materiales ha sido excesiva, o sea, aquí estamos reduciendo el 2%, estamos reduciendo un 6%, lo que es el efecto inflacionista en el alquiler, pero nosotros tenemos subidas de precios de materias primas de alrededor del 40%.
¿Eso que está suponiendo? Que hay un montón de obras que están paradas, hay un montón de obras que se están renegociando contratos, hay situaciones muy conflictivas porque hay un montón de casas que ya están vendidas y que evidentemente no se pueden cambiar los precios porque sería una inseguridad jurídica absoluta y se tienen que mantener y lo que ocurre es que ahora el coste es muchísimo mayor. Eso está haciendo que haya promociones que se están parando definitivamente, otras que se están renegociando y estamos en un escenario absolutamente complicado. Respecto del alquiler, lo que puede pasar es que si esta medida que el Gobierno toma ahora, que, insisto, no la critico como medida en sí misma, lo que sí critico es que siempre es la vivienda, es decir, y siempre con una afección que yo creo que no tiene efecto realmente en la persona que la tiene que pagar. Pero ha habido moratorias para los pagos de las rentas durante la pandemia, lo cual entiendo también lógico. Los desahucios están parados hasta septiembre, lo que da una situación de inseguridad jurídica también al tenedor. Y tenedores de vivienda, no entendamos que son solo promotores y grandes tenedores. El 60% de los tenedores de vivienda son personas privadas que tienen una vivienda, la alquilan y sus ingresos pueden ser en un 60 o un 50% como consecuencia de ese alquiler. ¿Cómo se le está haciendo frente a esa problemática que usted comentaba de la dificultad para acceder a las materias primas, del encarecimiento? Hay promociones que se están viendo obligadas a parar. ¿Eso influye tanto en la vivienda como en obra pública, por ejemplo, de otro tipo de construcciones? ¿Cómo se le hace frente por parte de promotores? Pues muy difícil. Es que la situación que estamos viviendo es realmente complicada, no solo con la falta de materias primas, no solo con el incremento, sino también con el transporte. Es decir, estamos en Canarias, no lo olvidemos, si en Península y en el territorio continental están teniendo problemas para poder tener suministros, imagínense en Canarias, ¿no? Aquí todo viene en barco, el barco viene con combustible. Y ya los problemas que solemos tener en Canarias de abastecimiento ahora se incrementan muchísimo más. ¿Esto qué supone? Que ahora mismo el precio de la vivienda como consecuencia de esta subida va a subir, es decir, no va a bajar. Estábamos teniendo un ritmo muy bueno y cuando el sector nuestro tiene un ritmo bueno, la economía normalmente tiene un ritmo bueno porque generamos mucha riqueza compartida, generamos muchos puestos de trabajo y esto es una situación que es complicada. Sin embargo, también echamos de menos que el Gobierno en ese sentido apoye, por ejemplo, que tenga tanta celeridad para poder resolver temas con los transportistas, que yo creo que han tardado, en mi opinión, más de la cuenta, que sepan, que tengan la posibilidad de incentivarnos en otro tipo de cosas que a nosotros nos interesan, como es el coste de las materias primas, porque aquí en Canarias todo lo que pasa en territorio continental aquí nos afecta un 30% más. Muy rápido, por si tuviera una cifra, ¿en cuánto cree que se podría incrementar el precio de la vivienda? Pues si hay diferentes materias primas que están incrementando de forma distinta, pero prácticamente todas igual, podemos poner una medida de alrededor del 20%. No asuste a nadie porque si la vivienda subiera al 20%, ni nosotros venderíamos ni nadie podría comprar, porque al subir las cosas la gente tiene menos capacidad de gasto y menos capacidad de ahorro. Pero yo creo que si esto sigue así y no hay medidas importantes que el Gobierno yo creo que tiene que tomar, yo creo que puede subir del orden del 5 al 7%. Pues Ramón Pérez, presidente de la Asociación de Empresarios, Promotores e Inversores de Canarias, gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes, buenos días. Buenos días.